Presento brevemente a Benito Navarrete Prieto. Digo brevemente porque su currículum es extenso en proyectos, en publicaciones y en trabajo. Él es profesor titular de Historia del Arte y director del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá. Ha sido director de Infraestructuras Culturales y Patrimonio del Instituto de la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2011 y 2015. Y sabemos que está preparando cosas para 2017, que será año Murillo, ¿verdad? Sabemos que tiene ahí ya sus proyectos. Bueno, su tesis, bajo la dirección de Alfonso Pérez Sánchez, fue sobre la pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas, y la presentó en el año 98. Como especialidades, así resumiendo, él ha trabajado sobre pintura andaluza, madrileña y el dibujo español. Y sí quería hacer hincapié, aunque tienen ustedes todo el currículum en detalle, en el último proyecto, por el interés que tiene la exposición, pero también me parece interesante ver cómo un proyecto de investigación se traduce en una muestra, en una exposición que todos podemos disfrutar. Él ha estudiado los dibujos españoles de los Uffizi por encargo de la Fundación Mafre, y fruto de ese trabajo es la exposición de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y ceñida en el tempo, dibujos españoles de los Uffizi, que le he preguntado y tenemos la suerte de todavía poderla ver. Entonces, la exposición está hasta el 24 de julio, con lo cual pues también tienen la oportunidad de ver esta muestra en la Academia. Bueno, Benito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya hemos colaborado en el proyecto Greco y siempre es un placer escucharte. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a Ana Moreno, a María Dolores Antigüedad del Castillo por esta cordial invitación, a Leticia de Cos por su asistencia y a Joaquín. Es para mí un honor estar una vez más en el Museo Thyssen con todos ustedes, hablando de un tema. Quiero subrayar lo importante que es el título de este curso de verano, sobre la imagen y la recepción de las imágenes, tanto por el público como por lo que significa o lo que trasciende de una sociedad. Estamos hablando de cultura visual, que es algo que afortunadamente cada día más se está imponiendo a la hora de leer precisamente lo que esas imágenes nos transmiten, esos significados multívocos que tienen las obras de arte y que, en definitiva, lo que nos hacen es escenificar y representar a toda una sociedad. Y nada mejor para ello que, en este caso, apreciar cómo la imagen sagrada, lo que el receptor percibe y lo que el pintor intenta transmitir, persuadir, modificar las conductas para, a la postre, cumplir con un fin que es el de la contrarreforma. Y en este caso, nada mejor que el padre Francisco de los Santos, en su libro sobre el monasterio del Escorial, para descifrar lo que significa una de las obras que mayor impacto visual tuvieron y que mayor repercusión tuvieron en los artistas de nuestro siglo de oro. La obra del martirio de Santiago, de Juan Fernández Navarrete el Mudo, pintada en 1571 para uno de los altares de San Lorenzo del Escorial. Dice el padre de los Santos, a la hora de describir la obra en su libro sobre el monasterio del Escorial: en el otro testero está el martirio de Santiago, patrón de España, y más hermosa pintura no la hay entre cuantas se ven aquí. Estále un verdugo al santo cortando la cabeza, y la actitud y movimiento es cuando pasa el cuchillo por la garganta, y con tanta propiedad que comienzan a expirar los ojos vueltos, el color perdido, mudado el rostro, que pone compasión. Evidentemente, la apreciación va en función del público, de cómo el público recibe esta violencia y este tormento que se le está produciendo precisamente a Santiago. Una obra, por tanto, que lo que incide es
en modificar la conducta del que está contemplando la obra. Es decir, en incidir directamente en algo que está ahora tan de moda, en las pasiones. Es muy importante el estudio de los afectos. Es muy importante precisamente la retórica de los afectos, se titula el libro de Marroquín que acaba de publicar y que incide precisamente en cómo el público recibe esta obra y cómo precisamente el pintor la transmite. Y es ese filo de la espada el que no se quiere evitar, porque lo que se quiere es precisamente hacer ver algo brutal. Y esa brutalidad es precisamente la que pone de manifiesto la obra de Juan Fernández Navarrete el Mudo. Esto es lo que invitaba a devoción, esto es lo que decía precisamente de una forma, además, el padre Sigüenza, que las obras tienen que tener razón y naturaleza, y lo vamos a ver ahora con el martirio de San Mauricio, precisamente por criticar lo que el Greco no hacía y Juan Fernández Navarrete el Mudo sí hacía. Las obras tienen que tener razón y naturaleza, porque las obras se han de hacer para que inciten a devoción y para modificar la conducta del que la está recibiendo, que es precisamente el fin último de la pintura. Esto es algo fundamental para entender que precisamente en 1603 Francisco Ribalta, cuando realiza el retablo de Algemesí, está directamente dejándose llevar por el impacto de la obra de Juan Fernández Navarrete el Mudo. Es más, acentúa lo brutal, acentúa el sentido en la sangre que salta del cuello a la hora de cortar. Ese filo que describía también el Padre de los Santos es precisamente lo que recibe el artista. Por tanto, el exemplum, es decir, lo que intenta dejarnos o modificar o hacer ver la santidad, va reflejado precisamente con el tormento, con la muerte, con la pasión. Esto es algo muy singular, porque no todos los artistas van a intentar hacernos ver lo brutal, el concepto de la brutalidad. Y no lo hacen precisamente porque van en función no solo de su forma de entender la pintura, sino también del público al que quieren dirigir la obra. Esto es algo muy significativo, porque incluso cuando Carducho realiza el martirio de San Juan Bautista, que está en el Museo de Cáceres, depositado por el Prado, sigue efectivamente el modelo de Navarrete el Mudo y de Ribalta. Es una obra, por tanto, que tuvo en su configuración visual a la hora de plantear un martirio un gran impacto. Pero en modo alguno incide en esos aspectos sanguinolentos, crueles, que Ribalta refleja en su obra. Porque Ribalta ha estado estudiando en el Escorial, porque Ribalta ha recibido directamente las enseñanzas y porque Ribalta tiene unos condicionantes contrarreformísticos y doctrinales, gracias al patriarca San Juan de Ribera, que no están precisamente presentes en la obra de Carducho. Carducho, en este caso, no es brutal, y luego cuando veamos la serie de mártires, cartujos, se darán cuenta de hasta qué punto Carducho sigue a Juan Sánchez Cotán, que sí lo es, pero intenta suavizar o dulcificar, algo que va a estar muy presente en otros artistas que vamos a estudiar, como por ejemplo Francisco de Zurbarán. Fíjense en el dibujo preparatorio de los Uffizi, cómo precisamente el hecho de plantear la agresión brutal, el tormento, está manifestado precisamente en el golpe en el cuello, pero en ningún momento hace alarde de ese aspecto desagradable. Sin embargo, llegamos a un artista que a los pocos años de que Juan Fernández Navarrete el Mudo realizara su obra, y de hecho la pudo ver en el Escorial cuando recibe en 1580-82 el encargo del martirio de San Mauricio, hace todo lo posible por obviar lo desagradable. Sobre esto se ha escrito mucho. Yo les recomiendo el último artículo, que considero el más importante sobre este tema, Reflexiones sobre el martirio de San Mauricio del Greco, textos y contextos, del profesor Fernando Marías, publicado en los Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada en el 2014. Es precisamente todo lo que rodea la configuración de esta obra y la desmitificación de que a Felipe II no le gustara, porque fue una obra que se pagó bastante bien, probablemente no cumpliría
el sentido devocional que quería Felipe II, pero porque fue entendido como una obra de arte y como tal fue a la Sala de Capas, a un museo. Fue una obra entendida como museal, no devocional. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Cuando se dice, quizá de forma demasiado fácil, que el Greco fracasó con Felipe II, que a Felipe II no le gustaba el Greco, esto no es del todo cierto. Repito, evidentemente el Greco no entendió esta obra como una obra devocional, la entendió como una obra artística. Él entendía que era arte liberal, noble de todos los derechos, y por tanto, al ser arte liberal, él en esta obra va a manifestar su intelecto hasta tal punto de que cuando se le hace una crítica por el padre Sigüenza a esta obra, la crítica va en función de lo devocional, pero no en función de lo artístico, porque se reconoce implícitamente la vasta cultura que tenía el Greco en esta pintura. Por tanto, cuando en 1584 se le encarga a Rómulo Cincinnato su obra, precisamente donde sí hay aspectos devocionales, lo que se intenta es manifestar precisamente el tormento. El tormento que, como ven, el Greco sitúa al fondo. Es decir, no le interesa el tormento. Lo que le interesa es la razón, el diálogo, la forma en cómo ellos quieren convencer a sus verdugos de que no se van a arrodillar a los ídolos paganos. Como la Legión Tebana quiere intentar conseguir por vía del diálogo, que es algo muy necesario en los tiempos que corren actualmente, y hago una paráfrasis, que es precisamente lo que triunfa al Greco. El Greco es el gran alegato pacifista que hay en el momento, es esta obra. Y Fernando Marías lo dice muy bien en su texto. ¿Por qué no hay ningún aspecto sanguinolento en la producción del Greco? ¿Por qué no hay sangre? ¿Por qué los Cristos no aparecen con coronas de espinas? ¿Por qué San Francisco no tiene los estigmas? ¿Por qué las obras perdidas que tenemos del artista en su periodo de Creta no sabemos, las obras que hizo de tema pasional no sabemos cómo eran? Pero el martirio de San Sebastián lo plantea como un Laoconte, nuevo Laoconte. El sentido de lo clásico, del clasicismo que está presente en la obra del Greco, en la obra de Palencia, es absolutamente ejemplar, porque viene todo lo que conlleva la cultura clásica. Fíjense, por tanto, cómo en el fondo de la obra, donde él solamente se permite a la izquierda y a lo lejos atisbar esa degollación, el tormento y el martirio de los diezmados, que los iban diezmando, se produce por degollación, se produce al final. Sin embargo, y esto es muy importante, él viene de Italia, ha estado en Venecia, ha estado en Roma, y es esa tradición, la de los mártires, los 10.000 mártires del monte Ararat, la que tiene presente a la hora de configurar su martirio de San Mauricio. Esa es la tradición que tiene ahí. Y precisamente a lo que acude es a Vittore Carpaccio. Vittore Carpaccio en 1555 realizó, hoy conservada en el Museo de la Academia de Venecia, esta obra que tienen ustedes delante. Esta obra es la prefiguración de lo que el Greco quiere en su martirio de San Mauricio. Si se dan cuenta, en el primer término lo que hay es un diálogo, un intento de convencer de que por el diálogo se debe de intentar llegar a una solución, mientras que al fondo está toda la crueldad de los mártires crucificados en el monte Ararat. Incluso en pleno tormento, en plena crueldad, se esfuerzan por conseguir esa vía de diálogo. Este es el antecedente y esta es la cultura visual que el Greco tiene delante. Está Vittore Carpaccio, está Pontormo con su obra también de los 10.000 mártires, de los 10.000, como se conoce en Italia. Esa es la cultura visual que el Greco tiene presente y la que pone en práctica cuando viene a trabajar para Felipe II. Sin embargo, Rómulo Cincinnato, y aquí ven comparadas las dos obras, lo que presenta es precisamente la visualización, y en el dibujo preparatorio perdido del Instituto Jovellanos de Gijón, que vamos a ver ahora, está muy presente el protagonismo que tiene el ídolo. El ídolo que es bajo el que todos
deberían de postrarse. El ídolo está visualizado perfectamente en la obra de Rómulo Cincinnato porque es precisamente lo que incita a devoción. La causa del tormento, la causa del martirio es que no quieren arrodillarse delante del ídolo. Por tanto, el ídolo es lo que debe de primar ante todo en ese eje visual para que el receptor de la imagen sagrada tenga una lectura completa. El ídolo y el tormento. El tormento es el justo castigo al que no ha querido arrodillarse ante los ídolos. Precisamente el Greco, si se dan cuenta, obvia al ídolo. Para el Greco es mucho más importante el hombre que el símbolo. La cultura humanista que trae el Greco de Italia es la que le hace presente manifestar ese triunfo del hombre. Fíjense cómo en el dibujo de Rómulo Cincinnato el ídolo tiene un protagonismo aún mayor que luego tendrá en la pintura. Y incluso lo que en la pintura es mucho más narrativo, en el dibujo es mucho más concreto, centrado precisamente en el martirio en primer término con el descabezamiento y el protagonismo del ídolo y las dos figuras de los soldados tebanos de espaldas para crear esa profundidad. Pero esto es lo que precisamente incitaba a devoción. Y es ese desprecio del Greco al martirio, a lo sanguinolento, lo que le hizo que la obra fuera tratada como una obra de arte. Y para que entiendan esto, les voy a leer las palabras de Fray José de Sigüenza en su Historia de la Orden de San Jerónimo de 1602, donde se hace responsable a Felipe II de que no le gustara esta obra. Dice: de un dominico greco que ahora vive y hace cosas excelentes en Toledo, quedó aquí un cuadro de San Mauricio y sus soldados, que le hizo para el propio altar de estos santos. No le contentó a su majestad, no es mucho, porque contenta a pocos, aunque dicen que es de mucho arte y que su autor sabe mucho, y se ve en cosas excelentes de su mano. En esto hay muchas opiniones y gustos. A mí me parece que esta es la diferencia que hay entre las cosas que están hechas con razón y con arte a las que no la tienen, que aquellas contentan a todos y éstas a algunos, porque el arte no hace más que corresponder con la razón y con la naturaleza, y está en todas las almas impresa, y así con todas cuadra lo mal hecho, con algún afeite o apariencia que puede engañar al sentido al ignorante, y así contenta a los pocos considerados e ignorantes. Y tras esto, como decía en su manera de hablar nuestro mudo, los santos se han de pintar de manera que no quiten la gana de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el principal efecto y fin de la pintura ha de ser esta. Y esto es precisamente lo que vamos a estudiar, la modificación de las conductas, la persuasión, el incitar a devoción y a que se rece en ellos. Y nada mejor para ello que ejemplificar una serie de obras que estudié yo hace ya bastantes años en el Boletín de Valladolid, la serie de Mártires, Cartujos, que Juan Sánchez Cotán realizó para la Cartuja de Granada, siendo todavía lego, entre 1615 y 1617. Bueno, pues este conjunto de mártires, cartujos, son muy singulares porque es la primera serie de cartujos que se realizan en Europa de martirios contemporáneos. Es decir, estos martirios se produjeron en el siglo XVI y a los pocos años, en 1615, es precisamente Juan Sánchez Cotán quien va a intentar escenificarlos para la Cartuja de Granada. Por tanto, se plantea una serie con un carácter ejemplarizante. Émile Mal, en su libro sobre la Contrarreforma, comienza precisamente su texto del martirio haciendo alusión a las series de mártires que tenían los jesuitas en Roma y cómo precisamente los legos le pedían llorando
al prior que fueran ellos los que fueran a Inglaterra para ir al martirio. Deseaban el martirio. El martirio es algo que se desea y que se quiere porque es la forma precisamente de convertirse en ejemplo y al mismo tiempo de parangonarse con Cristo en su pasión y muerte. Bueno, pues esta serie lo que quiere ejemplificar para los legos, y de hecho se pinta para el coro de legos, es precisamente este sentido ejemplarizante. Bueno, pues por un lado tenemos la serie de cartujos martirizados en la Torre de Londres en 1534 por Enrique VIII, precisamente porque ellos, al firmarse el acta de supremacía, se negaron a reconocer la autoridad de Enrique VIII y reconocían al Papa. Esto es importante porque significa, por vez primera, el martirio y el tormento de estos mártires cartujos, que son personas que conocemos como el beato John Houghton y otros más, es decir, sabemos perfectamente quiénes eran, porque hay además una crónica, y esto lo ha estudiado Maricruz de Carlos, una crónica precisamente de Maurice de Chauncey, que fue un cartujo contemporáneo que realizó una narración. Realiza una narración de todo el tormento al que fueron sometidos estos cartujos. Los vamos a ver posteriormente. Pero es que Alonso Villegas, en su Flons Santorum, recopiló también estos tormentos y los unió, y el texto de Maurice Chauncey y de Alonso fueron los que sirvieron de texto para ilustrar estas estampas. Estas estampas que encontré yo de Nicolás Beatricet y que fueron precisamente las estampas que utiliza Juan Sánchez Cotán, probablemente porque el prior de la Cartuja es el que le da a Juan Sánchez Cotán estas estampas para que se sirvan de fuente para ilustrar su serie. Estas estampas que fueron probablemente realizadas con dibujo del Pomarancio y que abre en 1555 Nicolás Beatricet. Aquí están como en una suerte de aleluya medieval, aquí están recogidos todos los tormentos a los que fueron sometidos los cartujos. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto esta fuente, esta crónica grabada, incide directamente en la forma de entender la brutalidad por parte de Juan Sánchez Cotán. Si se dan cuenta, en John Houghton con sus compañeros ante Cromwell, hay un intento de parangonar Cristo ante Caifás. Por tanto, de entrada ya nos damos cuenta del deseo que hay por parte y de mezclar, y esto es muy importante, a padres con legos. Fíjense en el hábito, a padres con legos, porque lo que se quiere hacer con esta serie es una apología de los legos. Los legos, que además las pinturas iban a ser destinadas a su propio claustro, se preparan. Y en ese camino de preparación tienen que estar concienciados a todos los tormentos, y sobre esto vamos a hablar más adelante, relacionándolo con la composición del lugar ignaciana, algo fundamental. Ellos necesitaban escenarios mentales, visualizar escenarios mentales para poder llegar a la santidad. Y una de las escenas es precisamente en la que los cartujos, después de ser condenados, fueron arrastrados y llevados a la horca. Alonso de Villegas, siguiendo precisamente el texto de Maurice Chauncey, nos describe el suceso de la forma siguiente. Estas son las viñetas que aparecen en la leyenda del texto. Fueron sentenciados a muerte y con ellos un religioso de la Orden de Santa Brígida llamado Fray Reginaldo. Sacáronlos en unos cestos de mimbres, los rostros al cielo, atados por los pies a colas de caballo. Arrastráronlos por la ciudad hasta que llegaron con ellos al lugar del martirio. Y al primero que desataron fue al prior de Londres. Mandáronle que subiese por una escala que estaba... A ver si esto... Perdón. Que estaba arrimada a la horca donde le habían de colgar. Pidió que le dejasen rezar el salmo y acabado de decir fue derribado de la escalera y antes que en una bendita alma se partiese el cuerpo fue cortada la soga. Por tanto, lo que intenta Sánchez Cotán es, partiendo de esta estampa, y fíjense los caballos y sobre todo la escena del que está subiendo a la horca,
como la ha tomado de otra estampa de la misma serie. Por tanto, es evidente que Sánchez Cotán, a la hora de plantear estas escenas, está utilizando estas estampas del siglo XVI que se abrieron muy pocos años después del martirio real de estos santos. Es decir, no estamos hablando de nada que se ha inventado, estamos hablando de algo que ha sido realizado en base a crónicas, a fuentes literarias que tienen bastante fiabilidad, que han sido ilustradas y que es precisamente Juan Sánchez Cotán el primer pintor en Europa que comienza a usarlas para mostrarlas como exemplum. El siguiente paso, que es el del descuartizamiento que ven ustedes a la derecha, está descrito así por Maurice Chauncey y recogido por Alonso de Villegas. Cayó en el suelo y se tornó a respirar. Lleváronlo arrastrado de allí a donde le hicieron pedazos sus ropas, y el verdugo le abrió por delante y le echó fuera las entrañas, arrancándoselas sin ninguna piedad el corazón. Cortáronle la cabeza e hicieron el cuerpo 4 partes. Fue esto el 4 de mayo del año del Señor de 1535. Era Hucton de edad de 48 años y los 5 tuvo el cargo de prior por el otro mismo género de martirio. Pasaron los 2 priores, fray Reginaldo. Después de esto echaron fuego en las calderas y pusieron dentro sus carnes y al primer hervor los sacaron e hicieron colgar por diversas partes de la ciudad. Esto es verídico. De hecho, si nosotros nos acercamos a la casa, se darán cuenta de que hay desde la ventana colgado un brazo desmembrado, un brazo cortado, porque los miembros de todos los mártires cartujos debían de estar esparcidos por las casas de Londres, porque lo que hace Enrique VIII es utilizarlo como algo ejemplarizante. Por tanto, Juan Sánchez Cotán, a la hora de realizar el impacto visual que tiene esto ante el receptor, que son los legos, porque esto lo realiza solo y exclusivamente para los legos, no lo realiza para el público, no lo está pintando pensando en que van a venir personas de fuera a la Cartuja a verlo, lo hace precisamente con una intención devocional, con una intención ejemplarizante, como un inicio de preparación al viaje de la santidad. La siguiente escena, que está recogida en la crónica, hace alusión precisamente a cuando están en la Torre de Londres. Prendieron a otros 3 cartujos del monasterio de Londres, llamados don Gunfrindo, don Guillermo y don Sebastián, y habiéndolos tenido 2 semanas atados por los cuellos y piernas, con gruesas cadenas a unos postes, sin quitarlos de allí, después les sacaron a juicio, y vista su determinación ser la misma que las de los 3 priores, fueron muertos de la manera que lo habían sido ellos. Esta serie va a tener un impacto directo en Vicente Carducho. De hecho, sabemos por las fuentes que cuando Vicente Carducho va a comenzar a pintar su serie del Paular, afortunadamente hoy restaurada y colocada en su lugar para el que fue pintada, una de las grandes cosas que ha hecho el Ministerio de Cultura y el Museo del Prado. Les aconsejo a todos que vayan al Paular a hacer una excursión porque es una experiencia única y ver en el claustro colgados todas estas obras. Bueno, pues cuando Vicente Carducho va a pintar, lo que hace es dejarse llevar directamente, no por la crónica de Chauncey o por las estampas de Beatricet, sino directamente por las obras de Sánchez Cotán, y es precisamente el modelo que él está realizando, que él está siguiendo y que él está tomando precisamente como punto de partida. Por tanto, la obra de Cotán, a través de esas estampas, tiene una incidencia directa en Vicente Carducho. Sin embargo, y esto es muy importante, para que entendamos hasta qué punto el sentido de la persuasión, de lo devocional, es importante. Francisco Pacheco, en su Arte de la Pintura, hablando de las imágenes cristianas, nos dice algo que está tomado de Paleotti, del discurso de las imágenes. Hablando de las imágenes, el principal fin será persuadir los hombres a la piedad y llevarlos a Dios, porque siendo las imágenes cosa tocante a la religión, y conviviendo a esta virtud que se rinda a Dios, el debido culto, se sigue que el oficio de ellas sea mover los hombres a su obediencia y sujeción. Bueno, pues esta afirmación es muy importante. Es muy importante porque Paleotti nos está reconociendo que las imágenes
son instrumentos para unir a los hombres con Dios y que, por tanto, esas imágenes mentales o reales son el vehículo transmisor para persuadir al receptor de la imagen sagrada. Y para que ello sea posible, nada mejor que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y esas visiones místicas de Santa Teresa de Jesús, de Fray Luis de Granada, de Pedro de Alcántara, todas van incidiendo en una cultura visual. Esas imágenes de Santa Teresa lo que hacen es visualizar escenas vividas, vistas y sentidas. Pero ¿cómo visualiza Santa Teresa esas visiones? A través de las obras de arte. Esto lo estudió muy bien Palma Martínez Burgos en su tesis doctoral. Es precisamente a través de esas imágenes mentales configuradas a través de obras de arte, que son los recursos visuales que tienen evidentemente los místicos, o cómo reciben los artistas esas visiones porque han leído a Santa Teresa. Se puede producir, y esto es lo que vamos a intentar ver ahora, qué éfrasis existe. Es decir, si se representan, los artistas representan esas escenas a través de las fuentes grabadas, como hemos visto, o a través de los sermones, que esto también es importante, y esto lo está estudiando ahora mismo Felipe Pereda, que es uno de los grandes historiadores del arte, sin ninguna duda, para interpretar la imagen sagrada. O si los artistas están leyendo a su vez ese tipo de obras. Por tanto, vamos a ver qué relación puede existir. Lo que sí es importante es que a la hora de visualizar esta realidad, a la hora de realizar el martirio, los sermones tienen una muy importante incidencia en los artistas. Los artistas van a reflejar esas imágenes sagradas gracias, por ejemplo, a la retórica sagrada del Padre Escardo. El Padre Escardo, en su apasionada y defensora visión de los sermones, lo que hace es proporcionar a los artistas imágenes visuales. Y esas imágenes visuales, el Padre Escardo, ¿cómo las está proporcionando? ¿Por lo que él ha visto por su cultura visual en las obras de arte? ¿O por lo que está leyendo los místicos? Esto es algo muy importante, porque esto está relacionado con la persuasión. El Padre Escardo persuade con su oratoria y los artistas persuaden con la pintura. Por tanto, como dice Baxandall, hay una interconexión entre texto e imagen, entre discurso, palabra y pintura. Esto es algo fundamental para entender la cultura del barroco, para entender además lo que la imagen nos va a transmitir. Fíjense, subyace detrás de todo esto el deseo de convertir a la imagen sagrada en verdadero exemplum. Y nada mejor que estas dos obras que yo les pongo aquí, porque en los preparativos para la crucifixión de Vincenzo Campi, esta obra estaba en Palacio Real, la ha documentado Gabriele Finaldi en un inventario del Alcázar, 1577, procede de la colección de Stubb de Murcia, hoy está en el Museo del Prado, y esta relación la he hecho yo. Fíjense que es evidente que Juan Ribalta está utilizando, el hijo de Francisco Ribalta, Juan Ribalta, en 1615 está utilizando directamente la obra de Campi en su... Es una pena que no puedan ver con contraste porque las figuras del fondo son exactamente las mismas. Y lo que está haciendo tanto Campi como Juan Ribalta es una visualización del martirio de Cristo cuando lo están preparando para ser enclavado en la cruz. Y es precisamente este tipo de obras y la que vamos a ver ahora después de Murillo, la que están realizadas directamente bajo la conciencia de este tipo de sermones como los del Padre Escardo. Dice el Padre Escardo en su retórica cristiana: yo os mostraré, hermanos, a este señor azotado. Ved si podéis contar los azotes y cardenales, si podréis contar los huesos que los azotes, porque los huesos, con la crueldad de los azotes, están todos descarnados, mostrándose a la vista, cada uno de por sí, pero las señales de los azotes, como son tantos y unos sobre otros, no hay quien los pueda contar ni distinguir. Ved, hermanos, este
retrato del amor divino. Levantad los ojos y mucho más los corazones. Ved a nuestro Dios. Es una imagen visual la del Padre Escardo. Una imagen visual que lo que está haciendo precisamente con la oratoria al que contempla la imagen sagrada es mover su conducta. Eso se llama persuasión. Eso se llama persuasión. Y detrás de esa persuasión está también la incidencia de Murillo, más dulcificada, del Cristo recogiendo sus vestiduras, que evidentemente está inspirado en la estampa de 1640 de Cornelis de Gal, pero que está pintado teniendo muy claro en la conciencia que existe en la Contrarreforma y en los sermones. Yo no estoy diciendo que Murillo leyera al Padre Escardo o la retórica cristiana, estoy diciendo algo mucho más importante, que en el ideario colectivo de la sociedad existía este concepto de religiosidad donde esa imagen que él quiere reflejar está planteada bajo la incidencia de este tipo de textos y bajo este tipo de sermones. Y en esta imagen mental que nos estamos configurando y que los artistas quieren reflejar, evidentemente el escenario cuanto más real, cuanto más aprehensible, cuanto más cercano fuera, más conectaría con el receptor de la imagen sagrada. Y ahí es como surge, y esto lo desarrollé en el texto mío de Los orígenes del primer naturalismo, en la exposición del Gran Palais de París, ahí es como surge el naturalismo. Surge por el deseo del artista de crear ese espacio mental y de visualizarlo al receptor al que está contemplando las imágenes. Esto es algo muy importante porque Juan de Roelas lo va a reflejar perfectamente en su Martirio de San Andrés. El Martirio de San Andrés de Juan de Roelas, que es una obra perfectamente digna de ser uno de los ejemplos de ese primer naturalismo, lo que comienza es a atender no solo al martirio del santo, sino a aspectos de la realidad vivida y sentida que están reflejados en los maderos como está crucificado San Andrés, en los rostros de los personajes, en el estudio de las afecti, de las pasiones, que van a ser muy importantes para poder visualizar esa realidad y hacerla cercana, aprehensible y comprensible. Y los rostros, antes hemos hablado del libro de Marroquín sobre la retórica de los afectos. Pues los rostros lo que tienen que reflejar es santidad, beatitud y ánimo invencible, como dijo Concepción de la Peña en su artículo del Mártir en Archivo Español de Arte. Ánimo invencible en el mártir. El mártir está siendo atormentado, pero es feliz porque va a unir su vida con Dios. El rostro no transmite desgarro, el rostro no transmite miedo, el rostro lo que transmite es placer. Y esto es algo que es muy importante para entender precisamente cómo estamos recibiendo esta imagen sagrada. Y en ese ánimo invencible, les pongo esta obra que fue adquirida hace unos años por el Museo Nacional del Prado. Es una pena que no se vea porque no van a poder ver ninguno de los afectos ni ninguno de los rostros de los mártires que están siendo descuartizados. Es Cristo crucificado delante como ejemplo de mártires. Es una obra que era de la colección Forum Filatélico y que hoy está en el Museo del Prado. Bueno, pues es un ejemplo de descuartizamiento en el que los mártires están siendo descuartizados, pero en sus rostros se adivina el gozo, ese ánimo invencible. Pero fíjense, hasta tal punto es así que, y ahora lo van a poder ver mejor, Roelas en su Martirio de San Serapio, que está conservado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, lo que hace es parangonar un texto que recoge años después, en el siglo XVIII, Ardá Mújica, en el Nuevo Macabeo del Evangelio y Caballero de Cristo, San Serapio mártir, que dice lo siguiente: San Serapio Macabeo invicto, contra los golpes del Antíoco más bárbaro, desconociendo la cara al miedo, descubriendo en lo sereno de la frente el júbilo del corazón, fijos los ojos en el cielo, llenos de dulce alegría, al compás de los crudelísimos golpes, empezó a cantarle a Dios devotos motetes. Por tanto, a San Serapio le están arrancando las entrañas, pero él está cantando motetes por su unión quiere unirse con Dios. Y ese sentido del gozo y de la felicidad, sin embargo, son los verdugos los que sí aparecen con rostros feroces. Esto es algo
muy importante precisamente para representar o para subrayar precisamente ese sentido del mártir. Bueno, hasta tal punto es así que cuando hay un intento de mostrar en un mártir un rostro desagradable, triste, se critica. Se critica porque eso no es valeroso, porque el mártir nunca debe demostrar dolor. Y esto es precisamente lo que hace Francisco de Zurbarán. Fíjense qué cambio, ¿no? Francisco de Zurbarán en su San Serapio, fíjense, el mismo asunto que hemos visto en Juan de Roelas, pero él rehúye completamente a lo desagradable. Él no quiere mostrar lo desagradable, él quiere mostrar la unión con Dios precisamente en la placidez del tormento. Él es el mártir como un excelente trampantojo a lo divino, el mártir como una belleza de la naturaleza muerta, el mártir como un ejemplo en su tez pálida de sacrificio. Únicamente atisbamos su muerte en el color cerúleo de su rostro, pero nada más. Una obra que el Museo Thyssen tuvo el gran triunfo de conseguir como préstamo para la exposición del año pasado de Zurbarán. Fíjense, por tanto, ese sentido de la placidez, del sueño, del tránsito al otro mundo como un viaje y, al mismo tiempo, como un ejemplo de santidad, de santificar precisamente en la belleza de esa vida quieta, de esa vida serena que incide en las texturas, en lo táctil, ¿no? Ese es precisamente el aspecto que más me interesa de Zurbarán. Porque aquí Zurbarán intenta persuadir, pero intenta persuadir por el trampantojo, intenta persuadir por el engaño, intenta persuadir precisamente por manifestar lo que es una pintura, una escultura. ¿Qué es una pintura o es una escultura? Estamos viendo, por tanto, un maravilloso fingimiento. Formamos parte de un teatro. Y ese teatro, ese maravilloso teatro, es precisamente el que Zurbarán utiliza con todos los recursos posibles para persuadir al fiel. Y esto nos lleva directamente a otro aspecto del mártir y de la santidad. La imagen de lo bello, de lo elegante y de lo eterno asociado a la santidad. Nosotros, cuando vemos una obra que refleja la santidad por parte de Zurbarán, ¿estamos viendo el retrato real o la vera efigie de un mártir o estamos viendo, según el poder de las imágenes de Friedberg, la aproximación a la verosimilitud? Es decir, ¿estamos realmente, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, viendo la exactitud del retrato o la verosimilitud o la aproximación? Esto es lo que nos despiertan las santas de Zurbarán. ¿Qué es lo que intenta realizar Zurbarán en este tránsito de lo humano a lo divino? Pierre Civil habla precisamente de que la mundanidad es uno de los elementos fundamentales de la santidad, la mundanidad. Y no hay nada más mundano, más cercano a nosotros, a lo cotidiano, que una santa de Zurbarán. En ese deseo de la mundanidad y de reflejar la igualdad del que la está contemplando, hay un deseo de persuasión, porque el que contempla a esta santa la identifica como un personaje de la época. Y ellas han sido atormentadas, han sido martirizadas, pero están felices de reflejar con sus vestiduras, con su indumentaria, con su rostro y con sus atributos de mártir una elegancia suprema. Cécile Vicencassi, en su estudio sobre las santas vírgenes mártires, compara el texto de San Ambrosio de Virginitate, reflejando a las santas como las flores de esos huertos que es la Iglesia, y por eso van ataviadas con flores. Esas flores que porta, por ejemplo, Santa Casilda de la colección Plandiura, que la he localizado en una colección de Ibiza. Bueno, pues esta obra es la quinta esencia de la devoción y de la persuasión al mismo tiempo. Ella está mostrando con su atuendo la cercanía y con esa cercanía está reconciliándose con el mayor número de públicos. Pero ojo, y esto es muy importante, en 1604, ya en el sínodo de Sevilla, el cardenal
Fernando Niño de Guevara, utilizaba un texto que fue clave para mi discurso de las santas de Zurbarán, para el título de Devoción y Persuasión, porque utiliza precisamente esta palabra, en 1604. Condena este tipo de obras en la persuasión de que con ellos se confundía a los fieles al no establecer una rigurosa separación entre el retrato profano y la imagen sagrada. Por tanto, la mundanidad que decía Pierre Civil como un elemento asociado a la santidad está reconocida de forma implícita. Se confundía al fiel, pero es que lo que nosotros percibimos cuando estamos viendo estas obras de arte es una maravillosa confusión, porque no sabemos si lo que vemos realmente es una santa o es una mujer del siglo XVII. Y en 1635, Bernardino de Villegas critica el exceso, diciendo que a veces duda un hombre si las adorará por Santa Lucía o Santa Catalina, o se apartará los ojos por no ver la profanidad de sus trajes, porque en sus vestidos y adorno no parecen santas del cielo, sino damas del mundo, y a no estar Santa Catalina con su espada en la mano, Santa Lucía con sus ojos en el plato, por lo que toca al vestido y traje galán con que las visten, nadie dijera que eran santas ni vírgenes honestísimas como fueron. Efectivamente, estamos subyugados ante un maravilloso fenómeno, y ese maravilloso fenómeno es precisamente el de la confusión en la persuasión, porque lo que nos está transmitiendo Zurbarán con estas obras es evidentemente un exemplum, son ejemplos de martirio, pero fíjense con la elegancia que Santa Apolonia coge las tenazas con lo que le fueron arrancadas sus muelas. Nadie diría en su rostro de belleza virginal, que está además reflejada a las puertas del cielo, que fue sometida a estos suplicios, porque cuanto más hermoso es su rostro, cuanto más elegante es su atrezzo, más unión hay con la divinidad. Y evidentemente esto ya nos lleva por sublimación a lo que es el retrato a lo divino, como diría Emilio Orozco, de santas que aparecen reflejadas con las santas de su nombre, personas, mujeres de la época, y aquí hay un gran interés en los inventarios que estuve estudiando precisamente, que en muchas ocasiones estas obras estaban en poder de mujeres, que las tenían en sus colecciones. Por tanto, hay evidentemente una clarísima lectura de género a la hora de ver este tipo de obras en este tipo de colecciones. No todas las obras se realizaban para hospitales, para conventos o para iglesias, sino que algunas de ellas, y probablemente ocurre en las que tienen mayor calidad, se realizaron, las de aquí del Thyssen, la Santa Casilda sabemos que procede del convento de la Piedad de Sevilla, pero hay otras que sabemos positivamente que estaban en poder de colecciones particulares. Y en la misma incidencia de obviar todo lo que pueda ser terrible, sanguinolento o desagradable, fíjense qué forma tan diferente de reflejar el martirio de Santiago Zurbarán a como lo hemos visto en Juan Fernández Navarrete el Mudo o como lo hemos visto en Ribalta. Porque en ningún momento vemos ni sangre, ni herida, ni golpe. Todo está sugerido. Todo está sugerido además de una forma muy elegante, sin que haya necesidad de decir nada más, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Sin embargo, uno de los discípulos de Zurbarán, Antonio del Castillo, en Córdoba, a la hora de realizar su San Ascisclo, siguiendo la estela de Zurbarán, de lo que Julián Gallego, ya nadie cita a Julián Gallego, yo no entiendo por qué su libro de imágenes y símbolos, esto se va por modas, ahora ya nadie cita a Julián Gallego, ustedes véanlo en los artículos, ya nadie cita a Julián Gallego. Bueno, pues yo sí cito a Julián Gallego en su libro Imágenes y símbolos, él describía a este tipo de santos como santos estatua. Santos estatua que ya antes de que Xavier Bray lo dijera, ya él estuvo identificando la relación que hay entre pintura y escultura. En ese carácter escultural, monumental, que intenta confundir con la tercera dimensión, que es Zurbarán, fíjense cómo Antonio del Castillo incide en esa senda, pero en el cuello sí
que hay ese golpe mortal de San Acisclo y esa sangre que es lo que intenta reflejar. Y antes les decía que lo brutal se intenta obviar en algunos artistas, pero que incluso en el rostro, el mártir, aunque esté, como en este caso Santiago el Menor, reventada su cabeza y sus sesos esparcidos, lo que hace precisamente Pedro de Orrente en el martirio de Santiago el Menor del Museo de Bellas Artes de Valencia, lo que hace es precisamente predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Esto es exemplum. Lo que intenta es modificar la conducta del que está contemplando la obra. Y el rostro de Santiago, evidentemente, es un rostro que refleja dolor, no refleja placer. Bien, sin embargo, Ribera, que en ningún momento tampoco quiere reflejar lo cruel, aunque, es decir, tampoco vamos a ver tanta sangre en Ribera. Sí vamos a ver todo sugerido y sí vamos a ver que utiliza un lenguaje naturalista, un lenguaje realista, pero no hay brutalidad, quizá en la forma en cómo a San Bartolomé se le está arrancando la piel. Bueno, pero es que esto también lo tenemos en la literatura. Porque, y aquí les cito un artículo de Udaondo Alegre, que acaba de estudiar la éfrasis que hay entre la obra de Calderón de la Barca, Las cadenas del demonio, y la obra de Ribera del martirio de San Bartolomé. Bueno, pues en 1637, Calderón de la Barca, probablemente subsumido por la cultura visual de la contemplación de las obras de Ribera, cuando está escribiendo su obra de Las cadenas del demonio, que es la vida de San Bartolomé en Armenia, predicando en Armenia, está utilizando unas imágenes que están sacadas directamente de la contemplación de una obra de Ribera. Es decir, existe la éfrasis. Fíjense hasta qué punto, porque en la obra de Calderón de la Barca no se representa el martirio sangriento propiamente dicho, como hemos visto antes, sino la consagración visual de la santidad con los atributos del martirio. Son los atributos del martirio los que conceden la santidad. Y esto, por tanto, es una imagen fija semejante a la que hemos visto en las representaciones pictóricas. En Las cadenas del demonio de Calderón de la Barca es el demonio precisamente el que relata el tormento de San Bartolomé. Y San Bartolomé es considerado como un héroe griego prácticamente, pero como un héroe griego que al final muere. Y durante toda la obra en la que se le representa como verdadero héroe y donde hay un intento siempre de parangonarlo con Cristo, aquí tienen también otro de los elementos en literatura que están asociados a lo que hemos visto en pintura. Es decir, antes en pintura hemos visto en Sánchez Cotán el deseo de parangonar a Cristo y a la pasión de Cristo con los mártires cartujos. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Bueno, pues es el mismo demonio quien va a narrar esos pormenores del suplicio. Y el demonio dice: calla, no prosigas, calla, que esta es la hora que a él le rompen y despedazan los verdugos de Astiages el corazón, las entrañas, viva imagen de la muerte, pues el pellejo le rasgan hasta que el sangriento filo le divida la garganta. Fíjense que en esta imagen seleccionada por Udaondo Alegre de la obra de Calderón de la Barca para relacionarla con Ribera, vemos un parangón con lo que hemos visto antes con Juan Fernández Navarrete el Mudo. Es el filo de la espada el que quiere subrayar, porque quiere en el espectador, en el lector, reflejar una imagen visual, el filo de la espada, como un elemento absolutamente visual, para que nosotros, los lectores, nos hagamos nuestra imagen mental. Y esa imagen mental concluye en Calderón de la Barca con la descripción de San Bartolomé. Dice: es su estatura mediana, su barba y cabello en crencha partida a lo nazareno y de cenizas cubierta, afectando el desaliño, mas su hipócrita modestia, el rostro es grave, vivo esqueleto de un vil báculo que le sustenta. Es todo su adorno un saco ceñido con una cuerda. Lo que está reflejando Calderón de la Barca en esta imagen visual, esto es
estos son ejercicios espirituales. Quiero decir que detrás de esto hay una idea absolutamente ignaciana de reflejar con una imagen visual que está evidentemente o probablemente reflejada con alguno de los martirios de San Bartolomé. El más cercano es el del Museo de Estocolmo, que les pongo aquí delante, precisamente para contemplar esa imagen mental. Y para finalizar, también la imagen del mártir, el exemplum de la imagen del mártir va a venir afectado por el decoro. Y el decoro hasta el punto de que en muchas ocasiones el martirio era también una excusa para realizar desnudos. Pero esa mentalidad contrarreformística, y esto lo he podido estudiar muy directamente ahora en la exposición de los dibujos de los Uffizi, porque el dibujo que tienen ustedes a la derecha, que es de Ricci, de Francisco Ricci, es el martirio. Bueno, aquí es que ya no van a poder ver nada, claro, porque el martirio de Santa Leocadia, ¿no? Esa hoja que fue publicada por el profesor Jonathan Brown, que se conserva en el Museo del Louvre. Bueno, pues ahí Santa Leocadia aparece desnuda en su martirio y en la parte inferior moribunda. Bueno, pues aquí hay una serie de pasos que son fundamentales para entender la intencionalidad que hay por parte de Ricci por una cuestión evidentemente de decoro, porque el público, esto lo pinta para los capuchinos de Toledo en 1671, y evidentemente él la concibe así, la mártir desnuda con sus pechos bellos, desnudos en primer término. Pero cuando realiza su obra, la realiza vestida. Hay un cambio total. Pero es que incluso en el momento de reflejar la moribunda, también en los pasos que he encontrado en los diferentes dibujos, aquí ven los pasos intermedios. Primero, este dibujo estaba en los Uffizi atribuido a Alonso Cano, es de Ricci. Primero la refleja desnuda con sus pechos turgentes, pero finalmente la cambia y la refleja vestida tapando sus pechos, moribunda. Finalmente la reflejó medio vestida en la obra final. Por tanto, es evidente que el exemplum no solo es un exemplum desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista ético y desde el punto de vista de la virtus cristiana. Muchas gracias.